Estás esperando un tren. Un tren que te llevará muy lejos. La intención de entretenimiento en el cine del siglo XIX quedará ensombrecida en el siglo XX por la popularización de la narración. Más adelante, y con el enorme avance de las tecnologías digitales de producción de imágenes, volvió a dar un giro a las intenciones finales de los films, buscando de nuevo una ilusión visual y la diversión hacia el público. Como decía Darley en el 2002, estamos en el espectáculo de magia donde resulta extraordinariamente divertido que nos engañen, y donde, aunque no estemos seguros de cómo lo han hecho exactamente, nos asombra la astucia con la que lo han conseguido. Hoy en día se ha conseguido alcanzar la fusión de la ilusión visual de la imagen cinematográfica con la narración audiovisual, llegando a películas como Origen. En las primeras escenas, Don Cobb, representado por Leonardo DiCaprio, nos presenta el juego de lógica que va a dominar durante toda la película. Será un juego basado en los diferentes espacios oníricos a los que irán accediendo a través de diferentes personas. Las reglas básicas del funcionamiento de los sueños son las 3 reglas que Cobb le explica a Ariadne. Primera regla. Existe un arquitecto, un soñador y un sujeto en cuyo subconsciente se entra. Segunda regla. Los arquitectos no tienen por norma entrar en los sueños, solo los diseñan y enseñan a los soñadores. Tercera regla. La gente, en un sueño, son proyecciones del subconsciente del sujeto en cuya mente se está entrando, no del soñador. Y al realizarse cambios, el subconsciente del sujeto se vuelve hostil. Además, las personas van a poder herirse recíprocamente, ya que el dolor está en la mente. Para poder salir del sueño se podrán usar 3 métodos: cuando se termina el tiempo del sueño y los sujetos se despiertan, cuando uno muere y por el fenómeno denominado la patada. Dicho fenómeno se explica en la película como la sensación de estar soñando y sentir que te caes. ¿Qué es una patada? Esto, Ariadne, viene a ser una patada. En la mayoría de las ocasiones, esta patada la sincronizan con música. Concretamente, la canción que usa es Non Generation, compuesta por Charles Dumont, con la letra de Michael Bublé, y que fue extendida en 1960 por Edith Piaf. Además, esta canción va a ser usada de diferentes modos en la película que serán desarrollados más adelante. Cuando se accede a los sueños, los individuos que trabajan como extractores exploran las mentes e intentan adivinar los secretos más profundos de aquel a quien están analizando. Estos, a los que están intentando arrebatar sus secretos más importantes, pueden estar entrenados por instructores para que su subconsciente sepa defenderse y los extractores no consigan arrebatar lo que buscan. Asimismo, otro fin que puede conseguirse a través de los sueños es implantar una idea, a lo que ellos denominan origen. Para conseguirlo, tienen que profundizar 3 niveles de sueño. Aunque estas pautas parezcan sencillas de entender, cuando Tom Cobb las está comenzando a explicar en la película, el espectador no es capaz de captar al 100% el significado de todo hasta que la película se va desarrollando, por lo que es un trabajo totalmente brillante en términos de lógica narrativa. Sin darnos cuenta, Nolan va a conseguir que nos metamos de lleno en Origen, sin rechistar, sin que nuestro propio subconsciente se percate de lo que está haciendo. Poco a poco y a lo largo del film, nos sentiremos como si fuésemos parte de esos sueños en los que cada vez se va profundizando más y parece más complicado poder llegar a implantar la idea. Aunque nuestra comprensión no llega a entender la totalidad de lo que está sucediendo, va a seguir ese hilo que nos van dejando y que nos ayudará a cada vez hallar un poquito más de significado. Jugaremos un papel pasivo en la profundización de los espacios oníricos. Podría decirte que seríamos, al igual que Saito, unos turistas. La diferencia entre Saito y el espectador es que Saito entiende todo lo que sucede y el público intenta comprenderlo. Para poder empezar a desentrañar la lógica narrativa que tanto nos cuesta captar, se debería comenzar por preguntarnos: ¿qué es origen? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puede ser alcanzado? Origen es implantar una idea.
Tal y como suena, parece fácil, pero esta implantación está llena de complejidades. Introducir una idea es lo más difícil que puede intentar hacerse en el subconsciente de una persona. Para poder hacerlo, no se puede llegar al individuo en el que queremos crearla y decírsela. Para poder implantar la idea, hay que conseguir una reacción emotiva positiva, es decir, una catarsis, que el propio individuo crea que ha llegado por sí solo a ella y no que ha sido inducido por terceros. Origen tiene su comienzo con el personaje de Mal. Mal fue la primera persona en la que se realizó Origen. Cobb introdujo la idea de que estaban en un sueño en la cabeza de ella, para así poder volver a la realidad. Todo ello no le condujo a nada más que a su propio derrumbamiento, pero el fin fue alcanzado. Para poder implantar en el subconsciente de Robert Fisher un origen, Cobb y su equipo tendrán que atravesar 3 espacios oníricos en los que cada vez irán consiguiendo adentrarse un poquito más en el subconsciente de este. Lo que se quiere alcanzar es que Fisher no siga con el legado de su padre. Para ello, pretenden que él consiga creer en crear algo suyo. Para poder atravesar 3 capas de sueño y que dichos espacios no se colapsen, van a usar un sedante muy fuerte. Esto conllevará unos riesgos, tales como que si mueren debido a que están profundamente dormidos, van al limbo, lugar en el que el tiempo puede llegar a ser infinito. Asimismo, el compuesto que usan para compartir el sueño crea una conexión entre los soñadores y acelera la actividad cerebral. Dicha actividad va a ser 20 veces mayor de lo normal, por lo que van a conseguir poder estar más tiempo en cada nivel. Y como es un sueño dentro de otro sueño, el efecto se agrava. El tiempo de sueño real que van a usar son 10 horas. En cambio, en tiempo onírico cambiará, tal y como te explica la propia película. Es una semana en el primer nivel, 6 meses en el segundo y en el tercero. 10 años. Para poder regresar de los espacios oníricos, usarán una patada que atraviese los 3 niveles. Esto van a poder hacerlo porque el sedante anteriormente mencionado no afecta al oído interno y pueden tener la sensación de caída. La sincronización que realizan para atravesar dichos niveles será una cuenta atrás musical. El oído interno también afecta que, cuando en el segundo nivel su espacio se desequilibra, es a consecuencia de que en el primero se está produciendo esa inestabilidad. Para que la patada funcione y atraviese los 3 niveles, tienen que ayudarse de la gravedad. Las cargas en el tercer nivel, la caída del ascensor en el segundo y la caída de la furgoneta al agua en el primero. No podemos continuar el análisis de la lógica de este film sin hacer referencia a los tótems, los objetos personales e intransferibles de los personajes, con los que se valen para distinguir si están en un sueño o, por el contrario, en la realidad. En el mundo real, los tótems sufren modificaciones en algunas de sus características. En el sueño, en cambio, el tótem mantiene su forma original, haciendo que su dueño se dé cuenta en qué mundo está. El tótem de Ariadne es una pieza de ajedrez, concretamente el alfil, que ella misma ahuecó ligeramente para alterar su centro de gravedad y su peso. El tótem fabricado por Eames es una ficha de casino roja, en la que escribió con faltas de ortografía la palabra Mombasa. Para deducir si se encuentra en un sueño, en su caso basta con ver si dicha palabra está bien escrita. En el caso de Arthur nos encontramos con que su tótem es un dado rojo cargado, es decir, un dado que tiene un lado más pesado que los demás para que, cada vez que se lance y no esté en un sueño, caiga exactamente al mismo lado. Por último, cabe destacar el tótem de Cobb, que adquiere una destacada importancia en la película, no solo por ser lo último que se ve antes de ese famoso fundido en negro del final, sino también por a quién representa. El funcionamiento de esta peonza consiste en no parar nunca de girar al ser lanzada si se trata de un sueño, y en hacerlo si estamos en la realidad. La diferencia con el resto de los tótems es que éste incumple una de las principales reglas de la lógica narrativa. No es algo personal, sino que antes de pertenecer a Dom fue propiedad de su mujer, Mal, por lo que su integridad no es algo que esté protegido, y, por ello, no es un objeto que pueda detectar fielmente el mundo en el que se encuentra Cobb al lanzarlo. Esto hace que nos preguntemos, ¿puede ser que a Cobb le ocurriera lo mismo que a su mujer, y dado que el tótem no le pertenece a él y solo a él, se haya quedado encerrado en un sueño? Son muchos interrogantes los que se plantean a raíz del objeto y de este incumplimiento de la norma.
interrogantes que nos llevarán a la pregunta que se desarrollará a continuación. En Origen nos encontramos con un final abierto en el que Nolan deja al espectador al cargo de la deducción de una de las cuestiones más importantes que se formulan en torno a este film. ¿Está Dom Cobb en un sueño o es la realidad? Observando cómo el final de la película está construido de tal manera que no se sabe si la peonza parará o no, porque Cobb deja el objeto atrás sin esperar a ver qué sucede con él, y se produce el fundido en negro, el propósito de Nolan es que no estemos completamente seguros de lo ocurrido, dejando en manos del espectador el fiarse de su propia intuición y conjeturas para decidir si lo vivido ha sido una quimera o no. Según palabras del propio director, lo fundamental es que Cobb no está mirando el tótem, puesto que ya no le importa. Lo importante aquí es que puede que en un sueño o puede que en la realidad ha logrado avanzar, está con sus hijos, que era lo que él deseaba. A pesar de ello, Nolan da una serie de pistas en ambas direcciones durante toda la película. Una de esas pistas es el propio final, donde vemos la peonza tambalearse ligeramente, antes de que se la lleve por delante el fundido en negro. No se sabe si el tótem caerá o no, pero teniendo en cuenta que, de ser un sueño, técnicamente estaría girando infinitamente sin parar un solo segundo, el tambaleo podría delatar que finalmente se caería y estaríamos en la realidad. Otra de estas pequeñas pistas que nos da el director es el anillo de casado de Cobb. Este anillo, situado en la mano izquierda del protagonista, funciona de tal manera que, cuando se supone que está en la realidad, dicha mano siempre sale tapada, pero cada vez que está en un sueño, el objeto se encuentra siempre visible, por lo que dicho objeto podría considerarse como el delator que nos muestra que no se encontraría en un sueño, de lo que se deduce que la peonza del final del film se caería, mostrando así que esa es su realidad. A lo largo del film nos encontramos, además, con otros dos pequeños detalles que ayudan al espectador a direccionar sus conclusiones: las figuras del abuelo y de los dos niños. En cuanto al abuelo, encarnado por Michael Caine, dijo en una entrevista radiofónica para la BBC lo siguiente: el tótem cae al final. Ahí es cuando entro. Si estoy ahí, entonces es real, porque yo nunca estoy en el sueño. Yo soy quien diseñó el sueño. Esto, además, está apoyado por sus hijos. No son los mismos niños los que aparecen a lo largo de la película, sino que, en el desenlace, tras dejar atrás la peonza, aparecen crecidos. Además de que por primera vez podemos ver sus caras. Al contrario de lo anterior, que lleva al espectador a pensar que Cobb está soñando y que el final es la realidad, hay otros pequeños detalles que te llevan a pensar que el final sigue siendo un sueño. Entre ellos, cabe destacar uno relacionado con la música. Si el espectador presta atención a los créditos finales del film, oirá de nuevo la música que se usan para despertar y un golpe de agua. La patada explicada anteriormente en este análisis. Se podría pensar en que estamos ante una simple coincidencia, pero por todos es sabido que en el cine todo está cuidado al más mínimo detalle, por lo que de ello se podría deducir que Cobb, al acabar la película, aún está soñando, y que es despertado y llevado a la realidad, aunque los espectadores no lo veamos. Las imágenes de Cobb y Mal en el limbo envejecidos son otra de las pistas que nos deja Nolan en la película, aunque esta sería algo más compleja que las anteriores, ya que nos llevaría a plantearnos que dichas imágenes son reales y que estamos ante los sueños de un anciano que no quiere aceptar el fallecimiento de su esposa. Esto se observa porque al salir del limbo, tras ser arrollados por el tren, aún tiene una apariencia joven cuando en el sueño. Podría decirse que hay más pistas o teorías que llevan a pensar que todo es un sueño, pero lo que está claro es que Nolan juega de una forma magistral durante toda la película con el espectador y su mente, llevándolos por caminos que se van cruzando para que ejerciten un auténtico trabajo de deducción que, quizá con estas pistas, pueda parecer sencillo, pero que realmente resulta complejo al ser ideas totalmente acordes con la lógica que se nos plantea. No hay nada que resulte chirriante. Nolan es un verdadero arquitecto de la narrativa que, en este caso, hace que nos involucremos más en la película al dejarnos a cargo de montar pieza por pieza el puzzle que nos resolverá al final.